Hola a todos, seguimos con este tema del curso, nuestro tema número 3, que es la percepción. Separamos la percepción de la sensación solamente para poderla estudiar, porque en este tema lo que vamos a ver es que la cognición lo que hace es, a través de la percepción como fenómeno, integra toda la cognición en diferentes fenómenos psicológicos. Lo que quiero decir con esto es que la cognición la vamos a interpretar como un todo, como un fenómeno completo. Es decir, cuando hablamos de percepción, pues también estamos hablando de otros procesos psicológicos como la memoria, la emoción, la motivación, etcétera. Entonces, vamos a revisar lo que es esta segunda parte de, el proceso senso-perceptivo. Llamamos percepción a todo la interpretación o de la información sensorial. Entonces, cuando se interpreta la información sensorial, esta que proviene, como lo dice su nombre, de los sentidos, y estos a la vez provienen de el exterior, en contacto con los órganos del sistema, bueno, de todo el organismo, lo que encontramos es que hay una posible representación o hay una imagen que creamos sobre toda esta estimulación. Es decir, los estímulos que están fuera de nosotros no son interpretados tal cual los vemos, ¿no? Como habíamos revisado en el tema de sensación, todos los órganos de alguna manera están diseñados para captar estímulos. Y lo que vemos o lo que interpretamos como exterior no es más que una compleja elaboración de esta representación que hace la percepción. Es decir, lo que nosotros percibimos de los estímulos que están fuera de nosotros no es más que la integración de un montón de procesos complejos de estimulación sensorial a una interpretación de nuestro sistema nervioso. Entonces, el resultado de todo ello es esa imagen, esa representación del objeto o del ambiente que tenemos. Esa representación es un esquema, una imagen, una idea, un modelo mental que nosotros elaboramos de los estímulos sí, de la estimulación sensorial. Entonces, ya que vemos qué es la percepción, repito la definición, es la interpretación de la información sensorial. Esta interpretación lo que crea es un modelo mental de los estímulos o del ambiente. Un concepto muy importante aquí es el de representación. Eh, Siempre lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un objeto frente a nosotros, eh, como por ejemplo la computadora que estoy viendo en este momento, cuando yo tengo un objeto frente a mí, en el caso de la computadora, pues ahí va a estar, eh, pues yo tengo presente al objeto, yo estoy sintiendo al objeto, no tengo nada que procesar como tal. Entonces la información sensorial, llamamos información a todo el procesamiento que se da acá, ¿sí? Y lo que integra que hace una imagen. Sin embargo, cuando yo observo o estoy viendo un objeto, estoy elaborando una imagen sobre él, es decir, estoy creando un modelo del estímulo, ¿sí? Este modelo habita como un proceso psicológico, ¿sale? Es un proceso psicológico. Lo que quiere decir que a pesar de yo estar viendo o de tener un objeto frente a mí, yo puedo estar a lo mejor visualizando cosas que no están frente a mí. Por ejemplo, estoy viendo la computadora, pero a lo mejor puedo estar pensando en cómo está detrás. O sea, todo esto que no puede mi visión observar, la parte trasera de la computadora, a lo mejor mentalmente yo sí la puedo representar. A eso me refiero con el concepto de representación. Es esta elaboración eh, cognitiva que hacemos sobre los estímulos. El concepto es la diferencia de tener algo presente a algo representado, ¿sí? Cuando vean la palabra, si es una palabra latina con re antes de empezar, pues significa volver a, ¿no? Entonces prácticamente el concepto significa volver a presentar.
nosotros estamos haciendo una elaboración del objeto en nuestra mente, entre comillas, ¿sí? O sea, estamos haciendo un modelo con objetos, perdón, con cosas que a lo mejor no estamos sintiendo del estímulo, ¿ok? La representación tiene tres características que hay que comprender para saber qué es a lo que nos estamos refiriendo con representación. Primero, la representación puede ser estando o no estando presente el estímulo. Como lo que les decía, puedo tener la computadora aquí, pero a lo mejor yo estoy viendo en mi mente o en mi elaboración aspectos que no están en mi sensación, ¿ok? Como la parte trasera, como a lo mejor decir, el disco duro está acá, oye, hace un ruido por acá, oye, huele por acá, medio extraño. Cosas que a lo mejor no estoy captando sensorialmente, las puedo atribuir a, a un modelo, ¿no? La palabra modelo significa pues una aproximación. Nunca debemos de pensar que los objetos o los estímulos están siendo representados en su forma completa. Todos los modelos son aproximaciones imperfectas de los estímulos. El modelo solamente recreamos ciertas cosas. Si ahorita yo les digo piensen en su lugar favorito, ustedes van a estar destacando cognitivamente o mentalmente ciertos elementos y omitiendo otros. Casi siempre nos fijamos en las cosas que nos gustan o que más nos agradan de ello, ¿no? O sea, yo pienso, me dicen, piensa en tu cuarto. Bueno, yo a lo mejor pienso que está tendida la cama, que está todo recogido y tal vez no está así, ¿no? Entonces, eso llega a pasar con los modelos. Los modelos son aproximaciones a los estímulos. En esta imagen que nosotros queramos sobre pues el estímulo, ¿no? Prácticamente es eso. Y la percepción no implica la realidad, es lo que les decía ahorita. No tenemos que pensar que fuera de nosotros hay eso. Es un intento por representar ese tipo de fenómeno. Entonces, vamos a pasar bueno, el ejemplo sería esta chica que podemos nosotros, seguramente conocen a alguien con este caso, está haciendo a lo mejor frío y la temperatura pues sí está bajo cero, ¿no? Y ella está percibiendo, ¿sí? Su experiencia está percibiendo que está haciendo frío, pero seguramente conocen a alguien que en tiempo de frío anda con manga corta y dice, no, la verdad sí está fresco, pero no tengo frío. Eso de no tener frío es la percepción. Mientras los factores materiales de energía que habíamos revisado de los estímulos, pues competiría a lo que es ¿cómo se llama? La sensación, ¿no? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de sensación y de percepción. La integración o la interpretación de la estimulación sensorial, entonces es esta afirmación de esta chica decir, ¿está haciendo frío o no está haciendo frío? ¿Sí? Podemos entender el frío como un fenómeno físico eh, disponible a captarlo, ¿no? A través de los órganos o en disposición a captarlo por los órganos. Y también tenemos nuestra parte perceptiva sobre lo que es la temperatura. Ok, entonces continuamos. Ya sabemos qué es la percepción. Ahora, el fenómeno perceptivo ocurre en tres partes. Lo que está representado con los colores de este diagrama. Anteriormente habíamos dicho que un sentido se componía de materia, de órgano, de célula receptora, de vía nerviosa y de receptáculo nervioso. Bien, ese proceso que habíamos nosotros analizado en la parte previa de la materia es lo que involucra el color morado y el inicio del color naranja, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ante un fenómeno en cuanto a la percepción, a un fenómeno un poco más complejo de solamente el recibimiento de la estimulación. Y esa es una de las ideas que hay que combatir con lo que pensamos por lo que pensamos de cómo captamos el exterior. Pensamos que captamos los estímulos tal cual son y no. Hay un montón de filtros perceptivos o sesgos perceptivos que le ponemos a los estímulos
y realmente nosotros captamos lo más adecuado del estímulo. Entonces, el sistema perceptivo, si ustedes pueden ver, tiene una estructura cíclica. ¿Qué quiere decir esto? No hay un punto, primera característica, no hay un punto en donde decir que inicia la sensopercepción. ¿Sí? La sensopercepción puede iniciar aquí o puede iniciar acá o acá. ¿Sí? Entonces, no tenemos un punto de partida. Habitualmente nosotros explicamos la sensación, perdón, la sensopercepción desde aquí, desde una estimulación ambiental. Casi siempre ponemos el inicio aquí. Hay un estímulo, yo lo siento, ¿sí? Sense, y creo todo un proceso perceptivo a raíz de esa estimulación. Por lo general se atribuye aquí, pero después les voy a poner ejemplos sobre que este camino no siempre se da. Entonces, vamos revisando las siguientes etapas. En la estimulación involucra, o de lo que se habla aquí, la estimulación confiere pues toda esta riqueza de estímulos que están fuera de nosotros y que son captados por los sentidos. Luego hay una modificación del estímulo, como hemos visto con el caso de la luz como onda electromagnética y como fotón, como energía y como materia, pues se puede fragmentar en diferentes sustancias. Por ejemplo, la luz que proviene de nuestra estrella más cercana, que es el Sol, tarda media hora en llegar a la Tierra, y esa luz pues es fragmentada principalmente por la atmósfera, y luego que ese es un filtro ya, la luz no llega tal cual sale del Sol, ¿sí? Y se filtra por la atmósfera, y luego si hay contaminación, humedad, lo que sea, pues el fotón y la onda electromagnética se va a partir. Lo que quiere decir esta situación es que el estímulo es una de las cosas que también se estudian en la sensación. Al estímulo le pasan muchísimas cosas antes de llegar a los receptores de captación. Esto no lo habíamos visto, por eso les puse un documental de cómo funciona la luz o de qué es la luz. Eh, la modificación del estímulo sigue pasando hasta que llega a la célula receptora. En el caso de la luz, al pasar por nuestro ojo, el líquido del ojo lo que hace también es descomponer la luz y no nos llega directo. Entonces, imagínense todos los filtros que tiene eh, el estímulo o por los que pasa el estímulo. El estímulo no llega tal cual es. No es de que salga la luz y pase por todo el espacio hasta llegar a nuestro planeta, ¿no? Sí, y hasta nuestro ojo. No, hay un montón de factores que hacen pues que se puedan perder algunos factores del estímulo o de que solamente nos lleguen ciertas partes del estímulo. Luego tenemos esta parte que está en naranja. Eh, Esto pues propiamente es lo que le llamamos psicofísica, que es el estudio de los estímulos en cuanto a entidades energéticas o materiales. ¿Sí? Esa es una de las cualidades que hay que denotar del estudio de la sensación. Bueno, la parte naranja de lo que trata es de cómo nosotros, eh, como seres sensoriales, ¿sí? O sea, tenemos sentidos, órganos dedicados a ellos, pues cómo pasamos, cómo el estímulo ya capturado pasa y se integra al proceso de percepción, ¿ok? Entonces aquí en esta parte naranja lo podemos pasar como una etapa más, y en esta etapa roja es es lo que involucra la acción del individuo, es decir, el estímulo pueda cambiar muchísimo desde lo que el sujeto hace o no hace para captar al estímulo. Entonces, para la sensación tenemos varios filtros, ¿no? Em, Primero, vamos a denotar esta parte que es como la primera sección de la sensación, ¿no? Entonces, aquí hay sensación,
acá también hay sensación y acá también hay sensación, ¿sí? Entonces, las funciones de cada color se las voy a dar más adelante, pero esto es como nada más para atribuir lo que involucra el proceso perceptivo o sensoperceptivo. La acción, el sujeto, lo que hace el sujeto ante el estímulo. Voy a terminar esta diapositiva explicándoles cómo pasa todo esto. Esto ya lo habíamos visto. Es prácticamente las últimas dos etapas del que hace un sentido. Y estas son las primeras dos. ¿Sí? La estimulación. Estábamos hablando como ahorita del estímulo. Todo lo que le pasa al estímulo, los receptores y el proceso neural. El proceso neural pues involucraría la vía nerviosa y el receptáculo nervioso. ¿Sale? Sin embargo, algo que no hemos hablado es esta parte roja, que es las acciones, algo más conductual de los sujetos. La acción es un factor muy importante en la sensopercepción, porque dependiendo del estímulo, la acción que tiene el sujeto hace que el estímulo se capte mejor o se capte peor. Por ejemplo, si yo veo un objeto y a la distancia, yo me puedo ir acercando y el objeto puede ir mejorando su calidad y su cantidad sensorial, como lo habíamos visto, los 4 aspectos de los de la sensación, ¿no? Es decir, puede ser que conforme yo me vaya acercando al estímulo, vaya captando mejor, vaya mejorando la calidad de la estimulación, como lo habíamos visto anteriormente. Si yo me alejo, o si a lo mejor hay ruido, o si a lo mejor hay neblina, yo no puedo tener a lo mejor un obstáculo para que el estímulo se capte. A lo mejor alguien me está hablando y hay mucho ruido alrededor, entonces el ruido es un factor que a mí como individuo me va a obstaculizar la captación del estímulo. Entonces lo que ocurre, la acción, ¿sí? Es muy importante, tanto lo que hace el sujeto o como están las condiciones ambientales, ¿ok? Entonces, el otro factor, ¿sí? El otro factor es el reconocimiento. Aquí hay elementos de memoria, ¿sí? Este es un factor de memoria muy importante. No podemos tener percepción sin fenómenos de reconocimiento. El reconocimiento es cuando nosotros, o cuando el individuo, el sujeto, identifica un patrón que previamente ya se ha incorporado. Si nunca se ha tenido una experiencia de reconocimiento, o sea, si no tenemos un patrón que reconocer, se atribuye un patrón vacío, ¿no? Es decir, imagínense que yo a un niño le muestre un objeto que él nunca haya visto. Por ejemplo, un disquete. El disquete era donde se guardaba la información antes. Es un logo donde le dan guardar a los documentos, pues ese es el disquete, ¿no? Pero ya los niños, o una máquina de escribir, ¿no? Casi ya todos los niños actuales, 2000eros para acá, pues no les tocó ver a lo mejor máquinas de escribir. A lo mejor les pongo un aparato que nunca hayan visto y lo que va a remitir la persona es un patrón muy aproximado a lo que se pareciera, ¿sí? Entonces, la percepción, como les decía al inicio de esta diapositiva, puede provenir de cualquier parte. Puede provenir de una estimulación sensorial, puede provenir de un proceso neural. Hay veces las alucinaciones así funcionan. Ocurre un proceso neural por algún error. Hay veces que tenemos espasmos, hay veces que tenemos una sensación no muy clara. Y hay un proceso neural y pum, aparece una imagen, ¿no? Eso llega a pasar con bastantes fenómenos. Después lo tratamos, el tema de las alucinaciones. Pero la percepción puede surgir de cualquier camino, ¿sí? Normalmente lo platicamos de aquí, para acá y para acá, ¿sí? O sea, de esta parte pensamos que de aquí se va para acá y esto alimenta para acá. Eso es como lo más habitual, pero no se casen con la idea porque no sucede así. No es una regla. Total, la sensopercepción tiene dos principios. Sigue dos principios, ¿no? La transformación y la representación.
Estos dos principios son lo que significan cada uno de estos colores que vimos en la diapositiva. Bien, déjenme borro aquí porque el diagrama es muy importante, ¿no? Chéquenlo ahí, apúntenlo. Todos los apuntes que hicimos. Ok, la transformación. Vamos con el primer principio del ascenso-percepción, ya como un fenómeno integrado. La transformación, dice, es el estímulo y las respuestas creadas por él presentan cambios sobre su activación en el sentido fisiológico y anatómico. Crea lo que le llamamos estímulo distal. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, la transformación es lo que está representado con morado. Estas dos es la cualidad de transformación. ¿Sí? Si quieren resumir lo que acabo de leer como definición, es lo que les había explicado ahorita. Al estímulo algo le pasa en términos anatómicos y fisiológicos. La transformación involucra la relación entre materia o energía con los sentidos, la anatomía y la fisiología. O la fisiología, dependiendo qué fenómeno estemos nosotros involucrando. Entonces, esta es una relación. Algo le pasa al estímulo, ¿sí? Para que sea depositado en términos anatómicos y fisiológicos. Eso es lo que está representado con morado. Este principio de transformación. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ocurre la cualidad sensorial, que eso ya lo vimos, que es los factores de la sensación, ¿no? Ya los habíamos visto previamente, después los vamos a repasar. Entonces, en resumen, la transformación es se puede resumir en qué es lo que le pasa al estímulo, ¿sí? El estímulo no llega, la materia y la energía no llegan tal cual a nuestro cuerpo, ¿sí? O a nuestros sentidos. Algo le pasa y tenemos que saber qué le pasa, ¿sale? Porque si no, vamos a tener un error de transformación, ¿sí? O sea, para poder explicar la transformación. Cuando se habla de una percepción, necesitamos saber qué es lo que le pasa al estímulo, ¿sí? Desde su emisión hasta los cambios que van ocurriendo para poder ser captados. Por ejemplo, las ondas sonoras, cuando yo aplaudo, las ondas sonoras van partiendo el aire en el que estamos. Estamos nosotros dentro eh, de un conjunto de sustancia, ¿no? Ese aire. Entonces, cuando yo aplaudo, las ondas van vibrando y no crean que las ondas llegan tal cual, así como las percibimos, como a veces las vemos en las caricaturas, ¿no? Sino, vean por ejemplo la estructura de la oreja, ¿por qué tienen estos pliegues? Si no tuviéramos la oreja, sería un golpe muy fuerte, es como si nos estuviéramos pegando. O sea, péguense en el oído y van a ver cómo sonaría si no tuviéramos esos pliegues de la oreja que permiten distribuir las ondas, ¿sí? Si no llegarían de golpe y nosotros sentiríamos pues dolor. Entonces, la transformación es, la pregunta, repito, ¿qué es lo que le pasa al estímulo representado con color morado? La segunda parte es la representación, que es lo que habíamos estudiado al inicio de la sensopercepción, ¿sí? En la primera diapositiva. Dice, todo aquello que el individuo percibe está basado no en el contacto directo con el estímulo, sino con la representación del mismo que es formado en los receptores y del resultado de la actividad del sistema nervioso. Esto es lo que nosotros encontramos representado, la representación, es lo que nosotros vemos en color naranja. ¿Sí? Ese es el otro factor. Estas tres características es lo que representa el principio de representación. En pocas palabras, la representación es preguntarnos, más bien es respondernos por qué el estímulo no llega tal cual se capta, ¿sí? Nosotros no vemos o no captamos la onda de la onda sonora, ¿no?
sino más bien es transformada por los receptores de captación y también por todo el proceso neural. Aquí hay la transformación a impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces, lo que esto quiere decir, esta parte naranja, lo que quiere decir es que estamos ante la transformación actividad del sistema nervioso, ¿sí? Nos habíamos quedado en la parte anatómica y fisiológica en la etapa de transformación y ahora vamos a entender todo el procesamiento neural hasta tenerlo como un acto consciente, como ya fenómeno psicológico, ¿ok? La percepción tiene que ver con esa cualidad de acto consciente, ¿no? De imagen que nosotros ya disfrutamos cuando todo el estímulo está siendo procesado, ¿ok? A eso le llamamos estímulo proximal. Ojo a estos dos conceptos que son los que siguen y con los que vamos a terminar esta clase. Estímulo distal es aquel que surge de la transformación, es con lo que creamos esta transformación, esta primera etapa, ¿sí? Recuerden que estamos iniciando aquí, ¿ok? El estímulo distal ocurre en el principio de transformación, perdón, ocurre gracias al o mediante el principio de transformación, mientras el de representación lo que hace es un estímulo proximal, ¿sí? ¿Qué es un estímulo distal y qué es un proximal? Bien, vamos a revisarlo. El estímulo distal, distal significa lejos, ¿sí? Por eso, a distancia. El estímulo distal es el atributo exterior, ¿sí? De su ubicación y su ubicación en el ambiente. Cuando yo estoy viendo un objeto, como el libro que estoy viendo en este momento, el estímulo distal es el libro en sí, el objeto material, ¿ok? De lo que está hecho físicamente, el estímulo distal, ¿sí? O el estímulo. Le llamamos estímulo distal al material físico del que está hecho el objeto, ¿sí? Está en el exterior, por eso se llama distal, lejos de mí. Y tenemos el estímulo proximal. En esta imagen, el estímulo distal es este florero, ¿sí? Fíjense que aquí ya está ocurriendo estas dos características, perdón, estas dos imágenes más chiquitas, lo que representan es esa transformación del estímulo. Obviamente no es de que se haga chiquito, ¿verdad? Sino más bien todos los colores por donde está viajando hasta que llegan hasta nuestros ojos es lo que encontramos como transformación, ¿ok? Y tenemos el estímulo proximal. Proximal viene de prójimo, de cerca, ¿sí? No es lo que está enseguida de ti, pero es más bien algo que tú tienes cerca. El estímulo proximal es este que está acá. Es la elaboración cognitiva del estímulo, ¿sí? No la transformación material. Entonces, es lo que habíamos visto con la representación. La definición ahí la tienen. Es la imagen creada del estímulo desde la recepción hasta la experiencia consciente. Eso es la diferencia. Ahora, hay una diferencia entre el estímulo distal y el estímulo proximal. Dijimos que el proximal, al ser un modelo, ¿sí?, es incompleto. ¿Ok? Pero ¿qué creen? El estímulo distal pues está adecuado a nuestros sentidos. Es decir, el estímulo distal, ¿sí?, si tuviéramos otros sentidos, sería un objeto totalmente diferente. ¿Ok? Lo que quiere decir es que el estímulo distal es tal cual nosotros lo distinguimos con nuestros sentidos. Si estuviéramos privados de un sentido o tuviéramos otro tipo de sentidos, el estímulo distal sería totalmente diferente. ¿Ok? Les voy a poner ejemplos más adelante,
Pero hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, porque es bastante lo que a lo mejor involucra. ¿Se fijan? Eh, no solamente son estos conceptos que pudieran ser confusos, sino ver cómo la etapa anterior de sensación va dentro de otro gran modelo, ¿no? O, bueno, esta imagen que les había compartido de lo que es un órgano, entonces también ocurre o sea, se integra, este proceso se integra al de la percepción, a todo este sistema de percepción. O sea, si le pudiera yo dar clic eh, a esta parte de aquí, ¿sí? Estas cuatro ya las habíamos revisado en la parte de sensación, ¿ok? Pero fíjense cómo funcionan con otros conceptos ya de la percepción. Por eso son fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Por eso se le llama sensopercepción y no sensación y percepción. La sensación, pues si nosotros queríamos estudiar la sensación, pues ya lo vimos. Podríamos estudiar estímulos dados. ¿Sale? Y si quisiéramos estudiar solamente la percepción, pues trabajaríamos con la creación de estas representaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya sido bastante claro. Es un tema complicado. Si tienen dudas, vean el video varias veces, pero si tienen dudas con sus comentarios, podríamos, bueno, puedo aclarar las dudas que tengan en los comentarios. Bueno, chao.